Señor, en la quietud de este instante, mi alma se presenta ante tu majestad, desnuda de pretensiones, anhelante de tu abrazo. Como un peregrino sediento llega a la fuente cristalina, así mi espíritu acude a ti, oh Dios, en busca de refrigerio y verdad. Hoy, al iniciar este nuevo ciclo de vida, vengo a postrarme en adoración, a rendir el corazón en tu presencia santa. Reconozco que eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y que en tu ser infinito reside la plenitud de todo lo creado. En muchas ocasiones, podemos pensar que la fe se limita a los momentos de oración o al ámbito puramente religioso. Sin embargo, la vida cotidiana ofrece un espacio inagotable para que la fe cobre sentido y se haga tangible. Cuando nos enfrentamos a decisiones, problemas y oportunidades en nuestro día a día, tenemos la posibilidad de ejercer la confianza en Dios de manera práctica. No solo creemos en Él durante el culto dominical o en las vigilias de oración, sino en cada actividad que realizamos. El apóstol Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Esta idea nos impulsa a vivir de manera coherente. Si oramos en la mañana pidiendo sabiduría, debemos estar atentos a las circunstancias en que Dios desea darnos esa sabiduría, quizá mostrándonos un camino más recto, o recordándonos la importancia de la paciencia. Cada vez que elegimos la integridad, la compasión o la verdad en lugar de lo contrario, estamos aplicando la fe a la vida diaria. Por otro lado, la fe nos ayuda a superar los desafíos con una visión distinta. Donde otros ven derrota, el creyente ve una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. Donde otros solo advierten caos, el cristiano confía en que Dios ordenará todas las cosas para bien de quienes le aman. Romanos 8:28. Esa perspectiva, basada en la palabra de Dios, concede la serenidad necesaria para afrontar la jornada con entusiasmo y determinación, sabiendo que el Señor es quien dirige nuestros pasos y nos sostiene con su diestra fiel. Isaías 41:10. La adoración no consiste únicamente en cantar o repetir alabanzas. Adorar a Dios implica un acto profundo de reconocimiento de su majestad y también una entrega sincera de nuestro corazón. Es un encuentro donde, al exaltar su nombre, permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. El rey David, en sus salmos, nos brinda múltiples ejemplos de este proceso. Su corazón se dilata al exaltar al Señor, y su adoración lo lleva desde la angustia hasta la esperanza. Cuando alzamos una canción o pronunciamos una oración sincera de adoración, proclamamos que el Padre es digno de toda honra, gloria y alabanza. Esta proclamación nos libera de la vanidad y del egocentrismo. Mientras más conscientes somos de su grandeza, menor se hace el orgullo propio. La Escritura afirma: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:105. Adorar a Dios con humildad nos abre las puertas para recibir esa gracia abundante. Además, la adoración tiene el poder de cambiar la atmósfera que nos rodea. No es que Dios se limite a actuar cuando hay cantos, sino que nuestras actitudes y nuestro enfoque se modifican cuando decidimos alabar. Así como Pablo y Silas, encarcelados injustamente, oraban y cantaban himnos, experimentando liberación en medio de la adversidad. Hechos 16:25-26. Nosotros también podemos experimentar cómo la adoración sincera nos renueva. Esta adoración nos fortalece,
y nos da un gozo que el mundo no puede brindar. Entre los diversos tipos de oración que el cristianismo ha reconocido a lo largo de los siglos, destaca la oración contemplativa o de silencio. En un mundo acelerado, donde todo se mide en productividad y velocidad, detenernos para contemplar a Dios parece un lujo. Sin embargo, esta forma de oración es un bálsamo para el alma y nos recuerda que no somos máquinas, sino seres espirituales que anhelan comunión íntima con su Creador. La oración contemplativa consiste en aquietar el corazón, dejando las palabras a un lado para simplemente estar en la presencia del Señor. Como María a los pies de Jesús. Lucas 10:39. Es un momento en que no pedimos nada, no argumentamos, no expresamos nuestras angustias con palabras, sino que nos quedamos en silencio, abiertos a la acción del Espíritu Santo. A veces, el mayor acto de fe es callar y permitir que Dios sea Dios en nosotros. Este silencio interior ayuda a percibir la ternura de su voz, la guía suave del Espíritu y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Aunque parezca que no hacemos nada, en realidad estamos reposando en la obediencia a aquel que nos invita a descansar en su amor. Se trata de aprender a escucharlo con el corazón, reconociendo que los planes divinos superan nuestros proyectos y que sus pensamientos e intenciones son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Si la oración es respirar, la palabra de Dios es el alimento que nutre nuestro espíritu. No basta con leer la Biblia como un libro de historia o un texto literario. Se requiere una actitud de apertura y reverencia para que sus enseñanzas penetren en nuestras vidas. El salmista declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 105. Esto nos recuerda que, si deseamos caminar con dirección y claridad, debemos permitir que la Escritura ilumine cada uno de nuestros pasos. Un hábito cotidiano de lectura y meditación bíblica fortalece nuestra fe. Podemos escoger un momento del día para sumergirnos en sus pasajes, pedir al Espíritu Santo que nos revele sus tesoros y aplicarlos a nuestra realidad. A veces, un versículo puede parecernos conocido, pero cuando el Espíritu Santo lo ilumina en el instante adecuado, cobra vida y nos da la respuesta que necesitábamos. Estudiar la palabra nos protege del error doctrinal, de las falsas enseñanzas y de los engaños que el enemigo pueda presentar. Confrontarnos con la Escritura nos ayuda a reconocer áreas de nuestra vida que necesitan cambio y nos anima a cultivar virtudes como la humildad, la compasión, la honestidad y la paciencia. Del mismo modo, fortalece nuestras convicciones y nos prepara para compartir con otros la esperanza que hemos recibido. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a menudo es percibida como un concepto abstracto, cuando en realidad es el Consolador prometido por Jesús, quien habita en cada creyente. Juan 14, 16, 17. Su labor es recordarnos las enseñanzas de Cristo, guiarnos a la verdad, llenarnos de poder para testificar y santificarnos en nuestro caminar diario. Para desarrollar una relación creciente con el Espíritu Santo, es fundamental permanecer sensibles a su voz y su dirección. Él puede hablarnos a través de la lectura bíblica, de la oración, de circunstancias concretas, e incluso por medio de la voz de otros hermanos de fe. Al abrirle nuestra vida, permitimos que purifique nuestros pensamientos, renueve nuestra forma de actuar
y nos habilite para servir a la Iglesia y al prójimo, con los dones que distribuye soberanamente. 1 Corintios 12:4-7. Hablar con el Espíritu Santo en oración nos ayuda a crecer en intimidad con Dios. Reconocemos su señorío. Le pedimos que nos llene de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los frutos que Él produce en nosotros. Gálatas 5:22-23. Una vida llena del Espíritu se refleja en nuestra conducta diaria, en la manera de responder al conflicto, en la compasión hacia los necesitados y en la firmeza para proclamar la verdad del Evangelio. Toda la riqueza espiritual que recibimos se convierte en un testimonio visible ante el mundo. Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. ¿Qué implica esto? Ser luz significa que nuestras acciones y palabras iluminan el entorno, mostrando el carácter de Dios de manera práctica. No se trata de que seamos perfectos, sino de que seamos coherentes con la fe que profesamos. Cuando servimos, perdonamos, amamos y nos interesamos genuinamente por los demás, estamos dejando que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Este testimonio visible es especialmente relevante en el ámbito laboral, en la escuela, en el vecindario y en la sociedad. Allí, nuestro comportamiento, reacciones y manera de relacionarnos pueden impactar positivamente a quienes no conocen al Señor. Podemos ser portadores de esperanza en un mundo golpeado por la desesperanza, simplemente al brindar una palabra de ánimo, un gesto de solidaridad o una sonrisa sincera. Por supuesto, el testimonio cristiano no es un mero esfuerzo humano. Necesitamos la gracia de Dios para vivir en santidad y para permanecer humildes. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en el legalismo o la hipocresía, pretendiendo ser superiores a los demás. Pero si nos mantenemos unidos a la vid, que es Cristo, Juan 15:5, recibimos la savia necesaria para dar frutos que glorifiquen al Padre. La realidad del dolor y la pérdida es inevitable en la experiencia humana. Podemos atravesar momentos de enfermedad, de despedidas, de fracasos o de desilusiones profundas. Incluso el creyente más ferviente puede verse envuelto en una espiral de sufrimiento que parece no tener fin. Sin embargo, la fe cristiana nos sostiene en medio de la adversidad, recordándonos que el sufrimiento no tiene la última palabra. Jesús mismo experimentó el dolor al ser rechazado, traicionado y crucificado. Sabe lo que es llorar, lo que es enfrentar el abandono. Por eso se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. En los valles oscuros, podemos clamar con confianza a aquel que entiende la profundidad de nuestro lamento. El Salmo 23 describe a Dios como el pastor que nos acompaña aunque andemos en valle de sombra de muerte, y nos consuela con su vara y su cayado. Para muchos, la esperanza cristiana ante el dolor se fundamenta en la promesa de la resurrección. Cristo venció la muerte, y nos asegura que un día todas las lágrimas serán enjugadas. Apocalipsis 21:4. Mientras tanto, nos toca caminar la senda del duelo con la certeza de que Dios se glorifica incluso en nuestro quebranto. A veces, en la noche más oscura, surge la luz de una fe más pura y madura, depurada por el fuego de la prueba.
El término disciplina puede sonar rígido, pero en el ámbito espiritual se refiere a prácticas que nos ayudan a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Entre ellas se incluyen la oración diaria, la meditación de la palabra, la congregación frecuente, el servicio cristiano, el ayuno y la administración sabia de los recursos. Estas disciplinas no buscan ganar el favor de Dios, pues su gracia es un regalo inmerecido, sino formar en nosotros un carácter piadoso. El apóstol Pablo compara la vida cristiana con la de un atleta que se entrena para obtener la corona. 1 Corintios 9, 24, 7. De la misma manera, ejercitarnos en la piedad nos mantiene enfocados en el propósito divino. Estas disciplinas forjan constancia y nos ayudan a no desanimarnos ante la primera dificultad. Por ejemplo, dedicar un tiempo fijo cada mañana a leer la Biblia o a orar puede marcar la diferencia en nuestra fuerza espiritual a lo largo del día. Del mismo modo, participar de la cena del Señor, compartir con la congregación, asistir con fidelidad y servir a otros, nos mantiene unidos al cuerpo de Cristo y nutridos por los dones que Dios reparte. La disciplina espiritual, lejos de ser una carga legalista, es un camino de libertad. A través de estas prácticas, aprendemos a desprendernos de la autosuficiencia, a reconocer nuestras debilidades y a encontrar en Dios la ayuda oportuna. De igual modo, experimentamos gozo al ver cómo nuestro espíritu se fortalece y nuestros hábitos de vida se orientan más y más hacia la obediencia y la gratitud. La restauración emocional y familiar es un tema recurrente en la vida cristiana, pues muchos llevan heridas profundas del pasado. Estas heridas, si no son tratadas, pueden sabotear nuestras relaciones, minar nuestra autoestima y alejarnos de la plenitud que Dios desea para nosotros. Afortunadamente, el Evangelio no solo salva nuestra alma, sino que también trae sanidad a nuestro interior. La palabra describe a Jesús como el médico de nuestras almas. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, 1, 2, 2. Lucas 4, 18 y 19. A través de la oración, el estudio bíblico y la comunidad de fe, podemos enfrentar traumas, resentimientos y culpas arraigadas, confiando en que el Señor puede restaurar las áreas dañadas de nuestro ser. Esto puede incluir la guía de consejeros cristianos o la apertura sincera con hermanos que ofrezcan acompañamiento y oración. Igualmente, Dios anhela que nuestras familias experimenten reconciliación y armonía. Allí donde ha habido discusiones, falta de comunicación o incluso separaciones, el Señor puede obrar cuando hay corazones dispuestos al perdón y a la humildad. La renovación de la mente, la guía del Espíritu Santo y el consejo bíblico pueden transformar hogares que parecían destinados al conflicto perpetuo, convirtiéndolos en lugares de paz y amor donde Cristo es el centro. Ante la incertidumbre del futuro, muchos viven con miedo o ansiedad. El mundo está lleno de situaciones imprevisibles, crisis económicas, cambios políticos y sucesos que desestabilizan nuestra sensación de seguridad. Sin embargo, la fe cristiana nos llama a depositar nuestra esperanza en aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Proverbios 3:5-6 nos aconseja: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos muestra que, al confiar en Dios y buscar su dirección,
nuestra vida se alinea con sus propósitos. Si bien no podemos controlar todas las variables de nuestro entorno, podemos descansar en el cuidado divino, seguros de que cada acontecimiento es parte de una historia mayor que Él está escribiendo. Vivir con la mirada puesta en la soberanía de Dios nos da libertad. Ya no tememos el qué sucederá, sino que aprendemos a ver cada reto como una ocasión para que el poder de Dios se haga manifiesto. Por supuesto, esto no implica pasividad. Más bien, nos anima a obrar con diligencia en lo que podemos, confiando en que, cuando nuestras fuerzas se agoten, la gracia de Dios suplirá el resto. Si el Señor es el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2, nada escapa a su control soberano. Una de las verdades más preciosas del Evangelio es nuestra unión con Cristo. Al poner nuestra fe en Él, pasamos a ser miembros de su cuerpo, la Iglesia. El apóstol Pablo enseña que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20. Esta unión es espiritual. Sin embargo, tiene consecuencias muy prácticas. Nuestra identidad no se basa en lo que poseemos, en nuestro aspecto físico o en nuestros logros, sino en el hecho de ser hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. Esta verdad nos libera de la necesidad de obtener la aprobación humana para sentirnos valiosos. Nos conduce a la humildad, puesto que reconocemos que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Él. También nos inspira a buscar la comunión con otros creyentes, entendiendo que somos partes de un mismo cuerpo y que cada uno tiene un rol único e indispensable. Nadie es tan insignificante que no aporte nada, ni tan grande que pueda prescindir de los demás. La unión con Cristo nos llama también a la pureza, tanto moral como espiritual. Si somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:119, nuestras acciones y motivaciones deben honrar a aquel que habita en nosotros. Este llamado no es un peso, sino un privilegio, poder vivir de tal manera que reflejemos la santidad del Dios que nos salvó. En cada uno de nosotros, Dios ha depositado un tesoro: el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Este mensaje no está reservado para unos pocos escogidos, sino que se extiende a toda la humanidad. Marcos 16:15. Cumplir la gran comisión implica no solo hablar de la fe, sino encarnarla de tal forma que quienes nos vean y escuchen puedan experimentar el amor de Dios. Compartir las buenas nuevas no se limita a un acto público de predicación. También se expresa en el consejo sabio que brindamos a un amigo, en la respuesta generosa a una necesidad, en la empatía con el que sufre y en la hospitalidad hacia el desconocido. Cada situación puede ser una puerta abierta para mostrar la compasión del Señor y la esperanza que ofrece el Evangelio. Al cumplir con la misión de anunciar a Cristo, experimentamos gozo, pues contribuimos al propósito divino de redención. Descubrimos que el Evangelio no es una mera doctrina, sino una fuerza viva que libera, sana, consuela y da plenitud a quienes lo reciben. Podemos sentir temor al inicio, pero el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos fieles de su amor, recordándonos que no se trata de nuestras capacidades, sino de su poder obrando en nosotros. Es un llamado constante en las Escrituras el que los creyentes estén unidos en un mismo sentir, mostrando al mundo que, en Cristo, somos uno. Juan 17:21. No obstante, con frecuencia, surgen divisiones entre congregaciones y hermanos,
por cuestiones secundarias. Olvidamos que por encima de las diferencias de opinión o cultura, el Espíritu Santo nos ha tejido en un solo cuerpo. La unidad cristiana no significa uniformidad. Al contrario, valora la diversidad de dones y trasfondos. Lo importante es que la verdad del Evangelio, la persona de Jesús y la guía de la palabra sean el fundamento que nos une. Cuando priorizamos el amor, la humildad y el servicio, podemos resolver desacuerdos sin romper la comunión. En este sentido, Efesios 4:2-3 nos exhorta a que vivamos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia y procurando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Iglesia unida es un testimonio poderoso para el mundo, que con frecuencia ve conflictos y egoísmos. Ver a creyentes orando juntos, sirviendo al necesitado y proclamando la gloria de Dios a una sola voz, produce un impacto profundo, evidenciando el amor y el poder transformador de Cristo. Si anhelamos un avivamiento genuino, debemos pedirle al Señor que limpie nuestros corazones de orgullo y rencor, y que nos enseñe a caminar como una familia espiritual. La Escritura relata innumerables historias de hombres y mujeres que fueron bendecidos por Dios al obedecer su llamado, aunque no entendieran por completo el plan que Él tenía para ellos. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando en la promesa divina. Génesis 12:1-4. Moisés enfrentó su miedo e inseguridad para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Éxodo 3:4. María, la madre de Jesús, dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Al recibir el anuncio del ángel, la obediencia a Dios no siempre es fácil. Requiere renunciar a nuestros propios deseos, a veces a la comodidad, y fiarnos completamente de su dirección. No obstante, la bendición que conlleva es incomparable. Cuando dejamos que Dios conduzca nuestras decisiones, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias, pues reconocemos que nuestro destino está en manos de un Padre amoroso y omnisciente. La entrega total nos impulsa a orar: «Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese acto de rendición, descubrimos la libertad de no cargar con el peso de la autodeterminación absoluta, que tantas veces nos agota y frustra. Confiar plenamente en el Señor no es huir de la responsabilidad, sino ejercerla bajo su soberanía, sabiendo que Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Tras este amplio recorrido, llegamos a un momento de oración final, buscando sellar en nuestro corazón los principios aprendidos y someter nuestra voluntad al Creador que nos ama. Cierra tus ojos y eleva tu alma ante su presencia. Padre amoroso, te damos gracias por tu palabra que ilumina, por tu Espíritu que nos consuela y por tu Hijo que nos ha redimido con su preciosa sangre. Hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Nos rendimos ante tu majestad, suplicando tu gracia para que cada día seamos más fieles, más humildes y más dispuestos a seguir tu voz. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por las veces que hemos sido indiferentes a tu llamado, por aquellas ocasiones en que nuestro orgullo y temor han oscurecido la luz de tu amor. Sana nuestras heridas, restaura nuestras relaciones y concédenos un corazón compasivo con los necesitados. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Despierta en nosotros la pasión por tu presencia
y el anhelo de compartir el Evangelio a todos los que buscan esperanza. Aumenta nuestra fe para atravesar tormentas y mantén firme nuestro testimonio en un mundo que tanto te necesita. Gracias porque sabemos que tu mano nos sostendrá hasta el fin. Confiamos en que no nos dejas, ni nos desamparas, sino que has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibe, oh Dios, la alabanza de nuestros labios y el amor de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Te animo a que, en los días venideros, revises estas reflexiones, medites en ellas, ores con el texto en mano y permitas que cada apartado sea una puerta a la presencia de Dios. Procura no quedarte solo en la teoría, sino poner en práctica lo que has leído y orado. Deja que la Escritura y la guía del Espíritu Santo te inspiren a dar pasos concretos de fe, amor y servicio. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen continuamente. 2 Corintios 13:14. Y que, a medida que avanzas en este sendero de fe, te descubras cada vez más sumergido en la profunda paz y en el gozo inquebrantable que solo pueden provenir del Dios vivo y verdadero. Dios te bendiga grandemente.